establecimos que tenía derecho a la indemnización, tenía derecho a esto, lo que le debían de vacaciones, primas vacacionales. Aquí hay que recordar que los policías, por mandato de esta fracción 3, el apartado B del artículo 123, junto con los marinos, los agentes del ministerio, los miembros de las corporaciones policíacas y de investigación, las procuradurías y los miembros del servicio exterior, se rigen por sus propias leyes, o sea, se rigen por leyes administrativas, no laborales. Por eso es que los contenciosos administrativos son los que conocen de estos asuntos, no los tribunales de conciliación y arbitraje. Y aquí el problema fue que el artículo 50, nosotros advertimos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no condena al pago de la percepción diaria dejada de percibir por un acto administrativo que estimamos ilegal, entre paréntesis, salarios caídos. El artículo 50 no prohíbe pagar. Nosotros utilizamos como parámetro de control la opinión consultiva de la Corte Interamericana en el caso de trabajadores migratorios mexicanos. México le pregunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: oye, Corte, ¿el estatus migratorio de un trabajador puede influir en los derechos laborales que tenga o no tenga? La Corte dice: no, pues finalmente se alquilan, y es lo que importa, que prestan un servicio, y por ese servicio su condición migratoria no es relevante. Bueno, pues con esto nosotros también dijimos, bueno, finalmente hay una violación a los derechos de igualdad y no discriminación, pues en contra de los policías, porque por independencia del tipo de relación que haya, prestaron un servicio, en este caso al Estado, y no se justifica un trato discriminatorio, violatorio a la igualdad, que le prohíba pagar la percepción diaria dejada de percibir por un acto administrativo ilegal. Entonces, finalmente, sabemos que en el contencioso se declara la invalidez del acto, pero no se puede reinstalar al policía porque hay mandato constitucional. Pero tienen que pagarle todo. 3 meses, lo que se le deba de vacaciones, todo esto. La Corte ya dijo que no hay 20 días por año, pero bueno, nosotros ya establecimos que es inconvencional el artículo 50. ¿Por qué fue control de convencionalidad? Porque nadie lo planteó. Oficiosamente nosotros lo hicimos. Incluso, oiga, pero esto lo hicieron en amparo directo. Sí, lo hicimos en amparo directo, pero ¿por qué es control de convencionalidad? Porque lo hicimos oficiosamente, porque no hubo planteamiento. Y porque es una norma, sobre todo las que tienen que ver con la igualdad y no discriminación, pues que ustedes ven en el derecho internacional de los derechos humanos, pues el tema que salta a la vista, lo que es más, digamos, más patente, es esto, los derechos de igualdad y no discriminación. Incluso la misma Corte Interamericana ha establecido que si dentro de los derechos humanos hay alguna jerarquía, pues estos son los más importantes, los de igualdad y no discriminación. Bueno, yo creo que con esto podemos acercarnos. Creo que hay alguna duda, me gustaría mejor escucharlos y así nos vamos. A ver, le pasan el micrófono, por ahí anda. Gracias, magistrado. Realmente son dos dudas. En este trabajo que hizo usted de los derechos humanos, garantías, cuando habla de la definición de los derechos humanos, se refiere a la dignidad humana como base de mismo, ¿no? Entonces, es ahí la primera pregunta. ¿Las personas morales tienen dignidad humana porque sí tienen derechos humanos o si están protegidos? ¿Podemos decir que tienen dignidad humana las personas morales? Esa sería la primera pregunta. Bueno, déjame responder. Por ahí hubo un distinguido colega del Poder Judicial de la Federación que sostuvo que con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional el 10 de junio de 2011, las personas morales, que a veces no son tan morales, por lo mejor llamarles personas colectivas, de derecho público, privado y social, dejaban de tener lo que antes conocíamos como garantías individuales, porque los derechos humanos solo protegen al individuo.
Incluso nosotros ya aprobamos una tesis que lleva 2 precedentes donde establecemos, nos ocupamos de ese problema. Precisamente los abogados de la Universidad de Guanajuato han hecho ese planteamiento y nosotros lo hemos atendido. Bueno, primera cuestión: en el procedimiento de reforma constitucional no se advierte que haya la intención del poder revisor de la Constitución de desconocer el estado de cosas que se tenía con anterioridad. Segundo argumento: la propia reforma del 10 de junio de 2011 establece el principio de progresividad en la materia de los derechos. Entonces, si ya se reconoció un derecho, por eso es que la iniciativa de reforma constitucional que presentó el diputado Arroyo Vieira no tiene ningún viso de progresar, ya se nos reconoció el derecho que los tratados internacionales de los derechos humanos, con independencia de su fuente, ya están en el máximo nivel normativo, eso ya no puede quitárnoslo nadie. La Corte ha resuelto, por ejemplo, cuando se quieren, los estados quieren desconocer, digamos, hacer reservas a los derechos, a los tratados internacionales, o finalmente desconocer la competencia contenciosa de la Corte. La Corte dijo: ya reconociste mi competencia contenciosa, ya te regaste. Por el principio de progresividad, Venezuela, Perú, Surinam, que han querido zafarse, ¿no? Están obligados por el principio de progresividad. Y tercer argumento que viene a respaldar esto: bueno, la ley de amparo establece la procedencia de este mecanismo de control respecto a las personas morales, e incluso recoge una tesis muy vieja. Entonces, desde luego que la reforma constitucional no tiene esa pretensión. Esto es desde el punto de vista, digamos, de derecho positivo. Entonces, en el ámbito mexicano, ¿podemos hablar que las personas morales tienen derechos humanos? Sí, sin ninguna duda. Pueden invocar la tesis del colegiado al que pertenezco, ¿verdad? Porque incluso ya aprobamos esa tesis y lleva 2 precedentes. Ahora, el tema usted lo presenta desde el punto de vista filosófico, porque ahí yo no opino, porque eso de mire, si lo nuestro es bastante complicado y bastante amplio, pero si las personas colectivas tienen dignidad, bueno, yo creo que mejor lo vemos desde el punto de vista de derecho positivo, y ahí sí le puedo opinar, ¿no? Ya en materia de dignidad y todo esto, yo sí le puedo adelantar cómo se ha resuelto en materia internacional. Hay el caso Cantos contra Argentina, donde la Corte Interamericana determinó, ahí es un caso de apropiación indebida de bienes de una persona en Argentina, y ahí el señor Cantos promovió los medios de defensa hasta llegar a la Corte Interamericana a través de la comisión, como persona física y como accionista de determinadas empresas. La Corte le dio ese enfoque, diciendo: bueno, no tanto que venga las personas colectivas, sino viene esta persona que es accionista de estas personas morales, finalmente se afecta a sus derechos patrimoniales. Que eso incluso se recoge en varios precedentes de la Corte Europea. Así es como se ha resuelto. Pues en México está muy fácil, la ley de amparo establece la procedencia, pues ya para que nos despeinamos, ¿no? La segunda, nada más para como litigante, creo que a muchos de los compañeros que estamos aquí nos preocupa lo siguiente: lleva uno un juicio en todas sus instancias hasta llegar a la revisión principal o revisión de amparo. Uno está seguro que conforme a todos estos principios de inconvencionalidad o de convencionalidad, de oficio, etcétera, está seguro que se violaron las garantías de una persona, las garantías individuales, pero por la costumbre de los tribunales mexicanos insisten y se someten al estricto sentido de la ley. Incluso podría ser que lo haya planteado uno durante el juicio o en el amparo indirecto o en la revisión, etcétera, pero fácilmente le dicen no procede y vámonos, ¿no? En el caso yo tengo así 2 asuntos. Entonces, sé que se violaron los derechos humanos progresivamente, etcétera, etcétera, con todos estos principios que nos ha comentado, y sé que tendría que ir al Comité de los Derechos Humanos,
Y la pregunta, porque es lo primero que me va a hacer mi cliente, va a decir, ¿y qué me gano? ¿Verdad? ¿Se va a modificar esto? ¿Es vinculatorio? Si ganamos, si se llega, si lo logramos llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo ganamos, ¿se revierte esto? ¿Es vinculante? ¿Sí? En todos los casos. Bueno, el tema es que el sistema de, un poquito a detallar el sistema interamericano muy rápido, en 5 segundos. Para llegar a la Corte Interamericana, estamos hablando del sistema regional americano, primero tiene que pasar el primer filtro, que es la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana analiza los casos y ve cuáles pueden ser, digamos, de interés regional el planteamiento que se hace, ¿no? Estudia la Corte el caso, ve si hay méritos de ese caso, incluso solicita un informe al Estado parte, el Estado brinde un informe, y con ese informe se trata de llegar a una solución amistosa en el caso. México últimamente, estoy enterado por tengo amigos ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no reconozco el apoyo que me dieron en esta materia, ha tratado de transigir ya la mayor parte de los casos, como que ya y eso involucra esos desventajas, la situación. Pero si el Estado mexicano no quiere transigir, pues la Comisión lleva el asunto a la Corte. La Corte, además de resolver respecto a la interpretación de la Convención Americana en el caso concreto, pues establece el sistema de reparación. Y las reparaciones involucran, pues a veces, reformar la Constitución, primero Bustos contra Chile, la última tentación de Cristo, reformar las leyes, capacitar a los jueces, como en el caso de Rosendo Padilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, modificar prácticas judiciales, pesos y centavos, lo que costó el litigio, la indemnización a las víctimas, monumento a las víctimas, perdón a las víctimas por funcionarios capacitados, por eso lo hemos visto que se han tenido que felicitar. Claro, las víctimas no sé qué quieren, que se inmole el secretario, el secretario Vázquez, perdón. Calles al nombre, en el caso de Rosendo Padilla Pacheco, hasta que le impriman un libro, ¿verdad? Porque el señor hacía corrido, los que se impriman en los corridos del señor. O sea, la reparación va desde lo pecuniario hasta lo moral, y que en el caso de casos tan graves como en las muertas de Juárez, donde no había ni siquiera una hoja en las averiguaciones previas, entonces involucran una serie de cuestiones. En el caso de Rosendo Padilla Pacheco, obliga a hacer excavación todo de arriba para encontrar los restos. Entonces, bueno, sí puede ser. Lo ideal es que esto vaya permeando y evitar que que México se avergüence, como en el caso de Rosendo Cantú, una pobre indígena que la violan los soldados, que no hay un agente del Ministerio Público que la atienda, no hay un médico que la atienda, que finalmente es denigrada y luego todavía tienen que vivir una persecución en su propio estado, ¿verdad? Y que ese asunto llega hasta los casos que finalmente a México ahorita le vinculan, que deben ser de la máxima atención, es la cuestión del fuero militar. Otra vez descubrimos, como el 133, estamos descubriendo lo que decía el 133, ahora estamos descubriendo lo que dice el artículo 3. Cuando en la causa esté implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. ¿Cómo debemos entender implicar un paisano? Lo comento en mi libro de garantía. Si es copartícipe o si es víctima. O sea, hay un paisano, una juez de distrito, se acabó, ¿verdad? Pero no, la Corte había dicho, militar a tu fuero, civil a tu fuero, son copartícipes. Y si es víctima, si el delito lo cometió el militar, fuero militar. Curiosamente, los más interesados en que los procesos se lleven en los juzgados de distrito son los propios militares. Hay mayor equilibrio en las partes, mayor oportunidad de defensa ahora ante los jueces de distrito que ante los jueces militares. Entonces,
Eso fue el caso de Rosendo Radilla, en sustancia, fuero militar, acabar. Volver a cuando la Corte Interamericana analiza el caso, dice, pues si el artículo 13 de la Constitución está bien, el problema es la interpretación que le han dado. No como en el caso de la última tentación de Cristo, donde dijeron, bueno, sí, la Constitución chilena, que establece la previa censura, está mal. Reformas la Constitución, reformas la ley, deja poner la película y le das una indemnización a las víctimas. Antes háganlo por la película. Bueno, así son las dictaduras. A ver, licenciado el caso y luego hay atrás. Magistrado, primeramente, muchísimas gracias por su generosidad en compartirnos su sabiduría jurídica. Tenemos inquietudes, a ver si es posible que nos ayude. El control de convencionalidad ex oficio, ¿se puede decir que equivale o se analoga a la suplencia de la deficiencia de la queja con la que estamos muy familiarizados y que está regulada por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo? Esa sería una, si fuera tan amable. Y la otra, uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, según estudié en la universidad, era el de prosecución judicial. Y conforme a este principio, pues el juicio de amparo debe instruirse de acuerdo a lo que establece la Ley de Amparo. Y recuerdo que contra una sentencia definitiva en amparo directo, por regla general, pues ya no hay más instancias. Contra una sentencia recaída a un recurso de revisión en un amparo indirecto, la regla general es que no hay más instancias. En estas hipótesis, señor magistrado, todavía podría el afectado acudir a la Corte Interamericana. Vamos primero, yo creo que la primera pregunta del licenciado Carcio nos permite retomar un poquito los conceptos. El control de convencionalidad involucra la contrastación entre la ley que debe aplicar un juez en un caso concreto con el bloque de derechos humanos. Podríamos decir que dentro del amparo, esta contrastación oficiosa que debe hacer el juez podría entenderse como un ejercicio de suplencia de la deficiencia de la queja. Pero el control de convencionalidad no se ubica solamente en el amparo, sino que esto es una obligación de todos los jueces. Entonces, no puede que no está comprendida una cosa con la otra. Yo creo que son dos cosas diferentes. En el amparo sí podría verse como un ejercicio de la suplencia, pero esto involucra a todos los jueces. ¿Vale? La siguiente cuestión ha sido un gran debate. Pero lo primero es que, por eso es importante conocer el estatuto y el reglamento de la Corte. Para poder llegar a la Corte Interamericana deben agotarse todas las instancias internas. El caso más claro fue el de Castañeda Guzmán contra los Estados Unidos mexicanos. Jorge Castañeda quería ser candidato a la presidencia de la República. La legislación mexicana no establecía esa posibilidad. Promueve amparo indirecto, el amparo indirecto se lo sobresee, promueve juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, también se lo resuelven como improcedente. Ya habiendo agotado esas dos cosas, va a la comisión, al secretario de Relaciones Exteriores, sale el caminito, de ahí a la comisión, a la Corte. Y la Corte no resuelve, fíjense en el caso de Castañeda Guzmán, la Corte no resuelve que México debe tener candidaturas independientes. No, la Corte no resuelve eso. Lo que es jurisprudencia y se obliga a es a establecer un recurso donde se pueda plantear el tema. Con motivo de eso, se reforma el artículo 99 de la Constitución para establecer la posibilidad que ahora tiene el Tribunal Electoral de desaplicar leyes que estime inconstitucionales o inconvencionales. ¿Verdad? Entonces fue la primera consecuencia de la sentencia de Castañeda Guzmán. Pero sí, efectivamente debe agotarse recursos internos antes de ir a la comisión y desde luego a la Corte Interna. Allá atrás hay un... Sí, magistrado, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es si existe un acto administrativo consentido
y se impugna un acto secundario que deriva del primero, ¿se puede hacer valer el control de convencionalidad en el segundo? Y mi segundo cuestionamiento sería, ¿los derechos humanos precluyen o no? A ver, ¿a qué se refiere? Sí, es decir, bueno, va relacionada la pregunta primera que le hice, si en el acto que yo consentí ya no pude hacer valer mis derechos, ¿ahí hay algún tipo de preclusión de...? A ver, creo que lo que me quiere usted decir, lo que me quiere preguntar es que si en el control de convencionalidad rigen las disposiciones aplicables al juicio de amparo. No, no les dije. La diferencia entre el control concentrado, entre ellos el juicio de amparo, y el control de convencionalidad, es que el control concentrado y el juicio de amparo se regula por sus propias leyes. Estamos de acuerdo por la ley de amparo, por el artículo 103 y 107 de la Constitución, y desde luego, bueno, las disposiciones que hay para poder impugnar una norma con motivo de su primer acto de aplicación. Esto está regido en la ley de amparo, ese es control concentrado. Lo que usted dice es, a lo mejor se le fue el término para ir al amparo contra el primer acto de aplicación y usted promueve un juicio contencioso administrativo federal local, y lo que usted quiere plantearle al contencioso es que, a pesar de que sea el segundo o ulterior acto de aplicación, el que realice ese control de convencionalidad en esa sentencia. A eso sí se puede hacer, porque no trasciende a los resolutivos. En ese asunto concreto, la norma es abiertamente contraria al bloque de derechos humanos, la desaplico y te resuelvo en esta sentencia sobre esta cuestión sin tomar en cuenta que sea el segundo o ulterior acto de aplicación. Creo que con esto respondo su pregunta. Pues los derechos humanos no precluyen, siempre los tendremos, ¿verdad? Yo creo que es algo, estamos confundiendo lo sustantivo con lo procedimental. Bueno, les doy algunas páginas, por si quieren profundizar esto, de esta página del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con un seminario completo que di al Tribunal de lo Contencioso. Ahí hay videos, ahí hay materiales, y está mi página de Facebook, invitándolos para que pasen y le pongan me gusta. Con las conferencias que he dado con materiales sobre estos temas es facebook.com Justicia y Derechos Humanos. Y desde luego mi correo electrónico, por si hay algún planteamiento fuera de las cuestiones del tribunal. Si es un planteamiento académico, y si tienen asuntos en el tribunal, mejor ni pregunten. Bueno, y ahí está el nuevo libro de la Corte. Me dicen que se agotó aquí también en la librería. Pueden estar pendientes que lleguen más ejemplares aquí a la librería de Casa de la Cultura. Antes de irme, quiero hacerles una atenta exhortación y pedirles su ayuda. El Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial está organizando un concurso nacional de oratoria sobre ética judicial. Yo sé que muchos de ustedes son maestros en las universidades, quizá a algunos de ustedes les interese. Está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. Incluso aquí en la Casa de Cultura nos hicieron el apoyo de sacar algunas copias de la convocatoria. Pues la verdad es que es un ejercicio muy interesante. La primera etapa se realizará aquí en el mes de abril en esta Casa de la Cultura. Las inscripciones son aquí en la Casa de la Cultura. Y pues a todos los interesados les estamos dando todo el apoyo, incluso bibliográfico, para que se preparen. Tiene dos etapas, de discurso preparado y de discurso improvisado. El primer premio son 15,000 pesos, reconocimiento por parte de la Suprema Corte, un lote de libros, pero lo importante es que nos ayuden a difundir esta convocatoria, que es muy importante. Queremos que participen los jóvenes y que, bueno, desde luego esta sea una oportunidad para profundizar en varios de los temas que tiene. Muchas gracias. Muy bien, si a todos les llega la información de la Casa de la Cultura vía correo electrónico, ya en sus correos tienen la convocatoria
para que nos ayuden a difundirla. Muchas gracias. Y vamos a darle un reconocimiento al magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero por su participación en esta conferencia Los Derechos Humanos en México, Control de Convencionalidad, Pro Persona e Interpretación Conforme. Ahora sí, un aplauso. Muchas gracias.